Y al corazón de grandes personajes en Shirley Radio con Shirley Barnaghi. Bueno, tal como dice la identificación, te acercamos a grandes personajes y al corazón también de grandes personajes. Y hoy quise invitar aquí al programa a Mikel Aramburu, padre de John Aramburu, defensor de la selección venezolana de fútbol. Es noticia por su brillante actuación en la Copa América, en la que lució como uno de los laterales más destacados de la fase de grupos y de cuartos de final. El defensor venezolano John Aramburu, también conocido como el Búfalo, recibió de parte de su padre, por cierto, un emotivo mensaje en las redes sociales en el que lo alentó, aunque la Vinotinto no clasificó en semifinales, y mostró su orgullo por lo ganado anímicamente, pero también el mensaje conmovió por lo que tenía que ver con Venezuela, ¿no? Y el sentimiento de unión de esos días maravillosos que nos regalaron en la Copa América. El mensaje definitivamente, bueno, se hizo viral, nos conmovió, nos llegó a donde tenía que llegar, al corazón. Y bueno, le pedí, buscamos a Mikel para que estuviese aquí con nosotros y bueno, nos contara la historia de su hijo, ¿no? Y su historia propia, porque detrás de este juego, cuando un hijo triunfa, bueno, hay un sacrificio por parte de la familia, un acompañamiento. Buenos días y bienvenido, Mikel, qué gusto tenerte aquí en el programa. No, Shirley, un placer estar aquí con ustedes. Buenos días a todos. Bueno, nada, la verdad que fue un mensaje que se hizo desde el corazón y esperando a lo mejor tardé un día en escribirlo, no porque no quería escribirlo, sino porque había sentimientos de rabia, bueno, de haber perdido, siempre duele un poquito. Ujú. Y bueno, yo al final sin quererlo, pues toqué la fibra de mucha gente que se Así sentía es. más o menos igual, ¿no? Así es. Oye, hablemos de la historia de John, ¿no? ¿Cómo comienza su relación con el fútbol, ¿no? Sí, bueno, John empieza muy pequeñito. Desde pequeñito a mí siempre me ha gustado jugar fútbol y evidentemente inculqué un poco ese cariño, pero bueno, lo llevó más allá. Él quería empezar a jugar cuando me lo aceptaba en ninguna academia, porque bueno, todavía estaba muy pequeño, no controlaba esfínteres y él, dale, 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 papá, méteme en algo. Yo, bueno, déjame ver, porque no está tan fácil esto, ¿no? Entonces ya por ahí, hubo una persona que fue un gran futbolista, Celso Oliveira, paz descanse, fue el único que me dijo, tráemelo, no me importa. El papá de Dani Oliveira, que también ha hecho vida en la Vinotinto en su momento y está entrenando en este momento en Estados Unidos. Y ahí empezó como una carrera. Yo veía que le gustaba, pero bueno, como a todos los niños les gusta Ujú. jugar al fútbol, tú dices, bueno, va normal. Poco a poco fue creciendo, él es del San Ignacio de Loyola, empezó sus primeros pasos allá en el colegio cuando entró con Paulín para espumar y lo fue metiendo y bueno, uno lo dejaba hacer. Siempre uno como padre quiere que los chamos hagan deporte, pues es Ujú. algo fundamental dentro del Y como proceso de una educación. actividad, Sí, digamos, extracurricular, algo que complemente, total, digamos, su vida sí. escolar, ¿no? Sobre todo Sí. este tipo de deportes de equipo que te fomentan también compañerismo, Ujú. trabajar en equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Y fue por ahí. Luego pasó a otra academia. Tuvimos dos torneos internacionales en Portugal, que son torneos importantes. Y bueno, yo lo dejaba hacer, más o menos le hablaba, le decía, mira, esto no es fácil, esto que te gusta a ti es fácil, pero claro, tan pequeño a lo mejor no lo entendía, ¿no? Llega la adolescencia, que ya es más complicado, y yo le ponía como barreras muy complicadas de cumplir, porque entendía bueno, que es difícil, que no todo el mundo llega, que la mayoría de la gente no llega, que el esfuerzo que uno tiene que tener en estas carreras, más allá de que dice, bueno, es que son famosos y ganan bien, bueno, más atrás de todo esto hay mucho sacrificio, muchas Ujú. horas de trabajo, Ujú. mucho sacrificio también en cuanto a fechas personales, cumpleaños, vacaciones que no puedes estar con tu gente, o sea, una serie de cosas que tras bastidores que parece que no se ven, pero que son de verdad, psicológicamente tienes que tener un trabajo muy fuerte, ¿no? Ujú. Y nada, yo se lo estaba contando, le dijo, piénsatelo bien, no sé qué, y mientras más difícil le ponía la barrera, pues él más la superaba. Si le decía que tenía que hacer tal cosa en el fútbol, pues me lo superaba con creces. Si decía que, bueno, vamos a cambiar ahora un equipo, cuando empezó en la cantera del Deportivo La Guaira, profesional, para que tú veas cómo se bate el cobre, ahí están los mejores muchachitos a nivel nacional, Ujú. pero es que además están los que se van a dar la vida porque su futuro depende de ellos, ¿no? Y yo veía que decía, no, con este reto tan complicado, yo creo que se va a echar para atrás. Y
todo lo contrario, se metió en el bolsillo a la gente. Bueno, en ese momento el Deportivo La Guaira tenía la casa club en Cafetal, en la calle Limón, y ahí había gente de Maracaibo, había un muchachito de Acarigua, había gente de todos lados, de Oriente, habían 2 o 3, y los vi y eran futbolistas espectaculares. Algunos de ellos siguieron, la mayoría, pues por una razón o por la otra, pues ya no están jugando fútbol profesional. Pero ahí me forjó, ahí creo que fue donde forjó el carácter, donde entendió que no son sus amiguitos del San Ignacio, sino que el mundo del fútbol es una cosa más complicada, es un tema social también que hay que saber manejar, complicado. Hay mucha falla, mucha debilidad nutricional, etcétera, etcétera, en muchos de los muchachitos que juegan ahí con él. Y bueno, poco a poco fue entendiendo, él vivía sus dos realidades, sus dos mundos, el mundo del colegio, del este de Caracas, acomodado, etcétera, etcétera, Ujú. y el mundo de sus compañeros de equipo, que eran gente mayoritariamente de origen muy humilde, que venían de muchos sitios con características distintas, y eso poco a poco lo fue forjando. Ya cuando vi que en ese nivel él seguía destacando, decía, wow, no me deja de sorprender. Ujú. Y seguía. Y seguía, luego, bueno, debutó joven con 17 años en la primer equipo del Deportivo La Guaira. Eh, el profesor Daniel Farías, al que le estamos muy agradecidos porque le dio la oportunidad en su momento, entrenador de La Guaira, pues a los 17 lo puso a jugar. Y nada, y él dice, no, yo quiero jugar en Paran, pero ya quiero ser titular. Yo, bueno, hijo, tranquilo, o sea, tiene que un proceso que pasar. Y siempre demostró eso, esas ganas, esa hambre que tenía de jugar y de figurar. Ahora, es interesante esto que dices, ¿no? El tema de los dos mundos. Yo me doy cuenta que no siempre es fácil para, incluso para aquellos que quizás tengan más oportunidades desde el punto de vista económico, seguir el camino del fútbol. Quizás porque no lo ven como una manera de progresar, sino ven, digamos, quizás no en el deporte, sino en una carrera universitaria, ¿no? No es el Claro, caso de John, ¿no? Y ese dilema lo tuvieron en la familia. claro, por supuesto, Ujú. porque al final lo que uno ve, bueno, a que haga deporte es bueno, vamos a ver si buscamos una beca deportiva en una universidad de Estados Unidos y se gradúa con un poquito el esquema que tenemos mucha gente en la cabeza, ¿no? Que Ujú. estudie, y es lo importante, y que después cualquier cosa que siga jugando. ¿Cuándo Eh, desmontaste tú ese Cuando esquema? él dijo que no, que era Ujú. imposible, que él quería jugar. Y claro, a los 17 años todavía no se había graduado en el colegio y ya estaba jugando en el primer equipo. Me dice, no, papá, yo no me voy a ir a estudiar a ningún lado, yo quiero seguir con la carrera. Y yo, bueno, dijo, ¿estás seguro? Mira que, no, sí, estoy seguro. Bueno, al final, uno como padre trata de dirigir, pero hay cosas y ciertos momentos que me dijo, dame la confianza. Ujú. Y cómo no dársela. Si Ujú. cada vez que le ponía una barrera, pues la superaba. Decía, bueno, vamos a ver qué tal. Entonces, eh, él ¿Siempre le, confiaste en el talento deportivo de tu hijo? sí, y sobre todo, más que en el talento deportivo, en su capacidad de trabajo y en su capacidad mental para afrontar los problemas. Que eso para mí es lo más fuerte que él, porque de estos muchachitos que te decía que habían en la Casa Club de La Guaira, habían jugadores talentosísimos, mucho incluso más talentosos que él desde el punto de vista de más técnicos, etcétera, pero no tan trabajadores, no tan centrados, no tan enfocados. Entonces, al final, esa capacidad de trabajo y esa convicción de que él podía hacer las cosas mejores es lo que lo ha llevado a donde está ahorita. Le tocó debutar justo antes de la pandemia y estuvo 7 meses sin jugar, bueno, como estuvo el mundo, ¿no? Es Ujú. complicado. Y yo decía, wow, ahora qué, cómo quedará esto, no sé qué. Y al final, en lo que volvieron a jugar, pues quedaron campeones con el Deportivo La Guaira. Ujú. Y yo decía, este chamo no. Y ya titular Ujú. indiscutible y todo lo demás. Y tenía eso, 17, no había cumplido, cumplió 18 en el interín. Bueno, y ahí empezó todo. Yo entendiendo que lo de él era una decisión súper tomada, que estaba muy claro, Ujú. estaba muy convencido y esa convicción la transmitía. Tuve la fortuna, a mí me agarró la pandemia en España. Yo llegué el 11 de marzo y el 14 cerraron todo. Estuve 6 meses allá por casualidad, o sea, por circunstancias. Ujú. Y estando allá, me conseguí con un amigo en Barcelona, porque no podía devolverme a Venezuela, y me dijo, oye, yo tengo un amigo que está metido en el negocio del fútbol. ¿Por qué no hablas con él? No sé qué. Y fue ahí, además, por casualidad que el chamito era del San Ignacio también, mucho mayor que él.
y me presentó a una agente, una compañía de agencia, una oficina que se llama Buy For, que es la agencia que maneja a Antoine Griezmann, el jugador francés. Y bueno, tuvimos una reunión vía Zoom, hicimos clic de inmediato y le presenté más o menos lo que era yo, no sé qué, y a él le enganchó el proyecto. Es la primera vez que hacían algo con un suramericano, me dijo, mira, me interesa, quiero entrevistarlo, lo entrevistaron vía Zoom. Y bueno, eso fue algo que me puso el destino que yo creo que impulsó muchísimo la carrera de John. Sin Andrea Orlandi, que se llama él, y sin Bayern Ford, creo que John no hubiera podido saltar a Europa como saltó. Hemos hablado de John, pero quiero hablar del papá de John, ¿no? Porque hay alguien que lo acompaña en esto, ¿no? Los sacrificios, esto es una decisión, la carrera de un hijo futbolista es una decisión familiar. Sí, totalmente, Mm. totalmente y complicada, porque tú oyes a todo el mundo diciendo, no lo va a poner a estudiar, y no va a estudiar, y seguro no va a estudiar, ¿y por qué no va a estudiar? Y yo, wow, porque es que además, hasta hace 6, 7 años atrás, uno tenía ese pensamiento, ¿no? Entonces, como que es que le estoy dando la confianza, pero ¿cómo le da la confianza? Y yo, bueno, porque creo que sí, porque lo conozco y entiendo que está haciendo las cosas bien en función de eso, ¿no? Y bueno, sí, al final nos sentamos, ¿qué vamos a hacer? Mira, vamos a hacerle caso, sí, vamos a hacerle caso. Yo fue el primero que lo avalé, evidentemente. Mi esposa. Además el que lo llevó, el que me imagino que estuviste durante, bueno, toda su carrera desde pequeño acompañándolo, Sí, ¿no? totalmente, Ujú. viendo los juegos y llevándolo, y cuando había que viajar se viajaba con él y nada. Le conseguí una oportunidad en la Real Sociedad cuando tenía 15 años, que Ujú. lo llevaron un mes para allá, a través de un amigo allá de San Sebastián, y ahí fue que le prendió el bombillito a la Real Sociedad. Bueno, y hay un chamo que vive en Caracas cuyo, que tiene origen vasco y que además pinta bien. En esa oportunidad me dijeron, lo querían, pero lo querían mudándonos la familia porque era menor de edad. Hay un tema con los menores de edad y el deporte, etcétera, Ujú. etcétera. Y evidentemente para mí no era viable, ¿no? Entonces él se quedó aquí y bueno, al final pudo debutar con el Deportivo de La Guaira, etcétera. Pero ciertamente es una decisión complicada porque hay muchas posibilidades de que te equivoques. Ujú. Haciendo las cosas bien, hay posibilidades de que no te salgan bien. Y porque no siempre depende de ti, de tu talento deportivo, Totalmente. depende de la decisión de los demás, ¿no? Y de Sí, es parte y suerte y de parte. estar en el momento indicado y Ujú. que cuando tengan la mínima oportunidad la aproveches. Ujú. Esas son cosas que fueron forjando. Y bueno, a través de esta agencia, el año pasado, el 2022, me llamaron, me dijeron, Miquel, hay una oportunidad de un equipo que se llama el Real Unión, está al lado de San Sebastián, eh, la Real lo tiene en el radar, vamos a hacer la prueba. Es un equipo de tercera división, o primera ref que se llama. Y bueno, aquí lo criticaron muchísimo, cómo se iba a ir de un equipo de primera división de aquí a un equipo de tercera, no sé qué. Y yo le dije, John, es el camino, no hagas, o sea, no leas redes, no sé qué. Hablé con Andrea y la gente y me dijo, Miquel, créeme que de este lado del charco lo voy a poder manejar mucho más fácil. Y así fue. Y en el Real Unión tuvo un año, tenía contrato de 3 y nada, destacó tanto que el Feyenoord de Holanda le hizo una oferta Ujú. al Real Unión. Y claro, la Real Unión tiene convenios deportivos con la Real Sociedad y está obligado a avisarle. Cuando le avisaron, mira, el Feyenoord está atrás del chamo. La Real dijo, no, ni se te ocurra soltarlo, dámelo de una vez. Y lo metieron en el filial el año pasado. Con la suerte, es donde te digo que la suerte y el aprovechamiento de las oportunidades, que en enero el lateral derecho de titular está en la Copa de África, el segundo lateral se lesiona y entra él. Y cuando entra, pues maravilla el entrenador, dice, ¿quién es este loco? Y bueno, y el crecimiento que tuvo de enero para acá ha sido asombroso. ¿Por Porque qué le bueno, dicen el búfalo? eso es algo que no sé quién se lo inventó porque no Ujú. le decían así. Eso es Ujú. ahora de la Copa América. Ajá. Eso es algo que se inventó después del partido contra México. Después del Ujú. famoso grito que hace con una boca abierta, celebrando como un gol cuando Ujú. le quitó la pelota terminando el partido. Como se encaró con el mexicano, con Quiñones, y después le saca el penalti. Entonces, esa garra que demostró ese día, alguien en las redes puso el El búfalo y búfalo así se quedó. y como que eso, le conectó con la gente ese sobrenombre y ahí se quedó. A ver, hablemos ya de la Copa América, ¿no? Y de lo bonito que escribiste, ¿no? Lo que significó para ti como venezolano. Hemos hablado de su carrera, digamos, en otros equipos, pero también ha hecho vida deportiva en Venezuela. Pero, oye, representar la selección, ¿no? Hablemos de eso, de ese sentimiento tan bonito que, bueno, que manifestaste en esta publicación, ¿no? De lo que Sí, significó para ti como papá y como venezolano.
Bueno, en principio yo sabía que él había estado convocado para las fechas eliminatorias del Mundial y no lo había jugado. El primer partido contra Ecuador tampoco lo juega. Él estaba como, papá, yo necesito la oportunidad. Yo, tranquilo, que ya pronto la vas a tener, más pronto que tarde la tienes. Justo el partido siguiente contra México la tiene y hace lo que hace, ¿no? Y yo empiezo a recibir muchos mensajes, mucha gente, de gente que incluso ni conocía, pues, que te escribe por Instagram. Y yo decía, wow, aquí está pasando algo, porque no es normal que gente que no conozcas te hable tan bonito y te diga esas cosas. Y básicamente lo que le escribí fue eso. Yo digo, le digo, bueno, tú no te estás dando cuenta, a lo mejor estás en el hotel en Estados Unidos, pero ustedes tocando mucha fibra. Sí, papá, hijo, sí, y eso no lo veas como un cumplido, velo como una responsabilidad que se tuvo que escribir, porque qué chévere que seas el héroe y qué bonito y qué privilegio de ser esos 26 jugadores, pero wow, qué responsabilidad tan grande ante un país que está confiando en ellos, ¿no? Mm. Porque es la confianza de 30 millones de habitantes, esa conexión que hubo en Austin cuando gente que no jugaba, ni veía fútbol, fue a verlos, se encontraron familias que vivían en distintas partes de Estados Unidos a Ujú, verlos, viajó gente de aquí. O sea, yo decía, a mí me mandaron ayer un video de Cumanacoa, ujú. un video como una señora salió con toda la calle embarrada y decía, señores, paren un momentico que va a empezar el partido de la Vinotinto. Vamos, Vinotinto. O sea, yo decía, wow, qué fuerte, ¿no? Ujú. Qué conexión. Y bueno, eso es un poquito lo que, lo que yo sentí que tenía que decirle, y cuando lo escribí, pues bueno, mucha gente se conectó, pues tiene ese sentimiento. Sí, sin duda. Creo que en un país tan complejo, tan fragmentado en todos los aspectos, Mm, oye, esos fueron días que nos unió, la Vinotinto arropa toda la casa, ¿no? total. Que creo que eso es lo importante. ¿Cómo es John, no? Más allá de lo deportivo, ¿cómo lo Súper describes? dulce, un Mm. chamito tranquilo. Tú lo ves el búfalo y después dices, lo ves en la casa y tú dices, de verdad que todo es un búfalo. Es muy cariñoso, es muy tranquilo, de verdad que es súper entrañable, Mm, es un abrazón, le mm. gusta estar en casa, ¿sabes? Súper casero, es un chamo muy, muy tranquilo. ¿Dónde lo ves, Miquel? A futuro, Ujú, donde quiera estar, al final yo me gustaría que hiciera carrera donde está, la verdad. Porque creo que es un gran equipo y creo que lo quieren. El cariño que le tiene la gente allá es una locura también, es que se gana el cariño de la gente donde va. Lo veo ahí, lo quisiera ver ahí, pero entiendo que esto es muy cambiante y si no es ahí, pues sea un equipo a lo mejor un poquito más grande, ¿no? Yo Muchos creo que papás, hoy qué interesante porque, bueno, no tengo a John, tengo al papá, ¿no? Muchos papás, como tú dices, a veces ese es un terreno tan incierto. Si estaré haciendo las cosas bien, apostaré en esto, ¿no? ¿Qué te quedas tú? ¿Qué lección de lo que has visto en tu carrera con tu hijo? ¿Qué te queda de todo esto, Miquel? no, una satisfacción muy grande y bueno, y un ejemplo para todas las personas que tienen chamos pequeños, que a lo mejor están buscando eso, oye, que entiendan que los sueños se pueden lograr, pero no son fáciles, o sea, es mucho trabajo, mucho sacrificio, nada viene de la nada, ¿no? Pero sí, que crean en los sueños y que trabajen por ellos, que trabajen durísimo por ellos, que se pueden lograr. Ese es un poco el aprendizaje de todo esto. ¿Qué te deja el fútbol al final? A mí, bueno, a mí me deja muchos amigos, muchas amistades, te deja una vida por delante, o sea, te deja gente querida, mucho cariño. Yo creo que te deja de todo, te deja todo. El fútbol es una de las cosas más grandes que puede haber para un futbolista y si lo sabes aprovechar y si sabes manejarte con eso, vas a ser una persona que vas a estar mejor o peor, pero nunca vas a estar sola, yo creo. Bueno, yo me imagino que John, por el hecho de que esta entrevista se le hice a su papá, ya me tengo que despedir, nos va a escuchar tus palabras para John. Luego de esta, a ver, no me gusta decir derrota, yo creo que más bien no hay que verlo con tristeza, sino con humildad, ¿no? Total. Pero bueno, una participación destacada de tu hijo, incluso la Conmebol, pues además lo ha reconocido en Mm. las asistencias, en todo lo que hizo, ¿no? Tus palabras para él, y con eso despido, Miquel. No, nada, bueno, hijo, lo hemos hablado, ¿sabes? Oye, siempre con los pies en la tierra, siempre pensando en que se puede mejorar, siempre pensando que esto es una responsabilidad muy grande, como te dije, más allá de un privilegio, una responsabilidad, y que confío en ti, en que esa responsabilidad la lleves y que ese liderazgo que están teniendo con el país, pues lo sepan manejar y bueno, lo encaucen a donde quiera la gente, que es unión, paz, alegría
bueno, y vernos en el Mundial, hijo, y vernos en el Mundial, en nuestro primer Mundial. Bueno, por eso te preguntaba, ¿con dónde ves a John? Bueno, quizás lo veremos en ese mundial. Amén, si Dios Amén. quiere. Ojalá y así sea. Te agradezco mucho, Mica, que hayas venido aquí al programa a hablarnos un poco más de, bueno, uno de los grandes protagonistas, la brillante actuación de la Copa América, no solamente la selección venezolana, también en todo lo que ha sido la Copa América, la Conmebol pues incluso lo ha destacado. Y bueno, tendremos más noticias del defensor venezolano lateral, por cierto, John Aramburu. 7:29, vamos a hacer una pausa, ya volvemos.